que le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Hemos enseñado varios temas de esta enseñanza o de esta serie y hoy vamos a continuar con este tercer tema que le hemos titulado Tres malas noticias, tercera parte. Ya vimos tres malas noticias, primera parte, tres malas noticias, segunda parte, y hoy miraremos la última mala noticia, por eso es la tercera parte. Y para esto quiero que leamos la palabra del Señor y vamos a ir a Proverbios capítulo 16 en el versículo 2. Proverbios capítulo 16, versículo 2, para que lo podamos leer y podamos honrar el nombre del Señor. Amén. Entonces lo leemos y dice la palabra del Señor: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Lo volvemos a leer. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tomes nuestra vida en este momento, tomes control de nuestro ser y que todos, Señor, podamos disfrutar, podamos aprender y pongamos en práctica, Señor, tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu bendición sea, Señor, en esta mañana sobre todos nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, los que están de pie. Por naturaleza, nosotros siempre estamos tratando de justificar nuestra conducta, nuestras acciones, de modo que queremos convencernos a nosotros mismos de que somos buenas personas. Ahora, cuando se trata de presentarse ante los demás o dar una apariencia ante los demás, siempre estamos tratando de que las personas nos vean a nosotros como buenas personas. Yo no conozco a nadie que piense, aunque tenga malas acciones, que piense que quiere que lo vean como mala persona. Siempre estamos tratando de convencer a la gente de que somos buenas personas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Siempre. Siempre. Entonces siempre vamos a tratar de justificar. Por eso que cuando hay un problema matrimonial, siempre uno quiere justificarse. Nadie quiere hacerse responsable. Cuando hay un problema en la familia, siempre alguien se quiere justificar. No queremos que nos vean malos, no queremos que nos vean como personas malas. Es más, no nos gusta eso. A nosotros nos gusta que nos vean como personas buenas. Y más cuando nuestras esposas hablan de nosotros y dicen, es un buen esposo. Eso nos gusta mucho. Y cuando uno como esposo expresa lo mismo, mi esposa es una buena esposa, eso le encanta a las mujeres. Porque todos nos gusta que nos vean como buenas personas. Queremos nosotros que las personas digan, ese hermano es buena persona. Y la pregunta es, ¿realmente somos buenas personas? ¿En realidad somos buenas personas? Hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a enseñar porque la tercera mala noticia de esta serie que hemos estado desarrollando es que las buenas obras no funcionan. Es decir, las buenas obras no hacen más que levantar el ego de la persona y confundirlo a tal punto que lo hace creer que es buena persona cuando en realidad no lo es. Primero quiero dejarle claro en esta mañana lo siguiente: somos malos por naturaleza. La Biblia, y ya lo hemos enseñado, la primera noticia es
el pecado. Todos nacemos en pecado. Amén. La segunda mala noticia, ¿cuál es? Los que han venido a la enseñanza. Que estamos muertos, ¿verdad? Todos estamos muertos espiritualmente. Entonces, partiendo de eso, ¿qué se espera de nosotros? Maldad. Por eso estoy diciendo que todos somos malos por naturaleza. Nosotros podemos engañar a nosotros mismos, pero y aún más podemos tratar de engañar a las demás personas, haciéndoles creer que somos buenas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Quiero que lea Proverbios 16, versículo 2 una vez más, porque ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Proverbios 16, 2, y dice: todos los caminos del hombre son limpios, ¿en qué? En su propia opinión. O sea, para mí o para mi opinión, yo soy bueno. Y eso le pasa a todas las personas. Pero ¿qué dice? Pero Jehová pesa los espíritus. En la balanza del Señor, usted y yo no somos buenas personas. Otro versículo más, Jeremías 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Amén. El corazón del hombre es malo, es perverso. Y por eso dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? Solo Dios sabe lo que hay en ese corazón. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 18 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros tratamos de hacerle creer a la gente que somos personas perfectas, que no cometemos pecado, que somos bien transparentes y puros, ¿a quién estamos engañando? ¿A Dios? Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque nosotros mismos sabemos que cometemos cosas que nadie más las sabe. Usted las sabe y usted sabe que no están correctas. ¿Cómo estamos ahí? Esa es la realidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener presente esa naturaleza. Y la gente, cuando trata de justificar que es buena persona, que hace buenas obras, que es una persona muy responsable, cuando tratan de justificar esa actitud o esa conducta, no deben olvidar que son mentirosos, porque no hay una persona que no tenga pecado. Todas las personas han pecado y han cometido pecado, y eso los hace ser malos. Amén. Así que una mentira que nos decimos a nosotros mismos es: porque hacemos buenas obras, Dios me va a amar. Usted sabe que hay gente que cree que por lo que hace se congracia con Dios, y entonces Dios le dice: hijo, por lo que tú has hecho, entonces te mereces esto. Hijo, por lo que tú has hecho, entonces te mereces la salvación. Hay personas que creen que por lo que hacen, que por sus obras, Dios les tiene un lugar reservado especial porque son buenas personas. ¿Se acuerda que yo últimamente le he estado diciendo que nosotros hemos ocupado la oración de Ezequías como una manera de reclamarle a Dios por un beneficio? ¿Qué hizo Ezequías? Señor, yo soy bueno, yo he sido recto. Señor, yo he hecho las cosas correctamente. A mí no me puede estar pasando esto. Y entonces al final de la oración, Dios le termina añadiendo más vida al rey. Entonces muchos hermanos toman ese pasaje y lo comienzan a citar y dicen: Señor, cuando están enfermos, pero si yo soy bueno, Señor, pero si yo soy recto, si yo soy justo, si yo soy aquí, si yo soy allá, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Usted no es bueno,
Usted no es recto por sí solo. Usted no es justo por sí solo. Sin el Señor y sin la gracia del Señor, que eso es lo que vamos a ver hoy, nosotros estamos perdidos y estamos siendo en la condición más mala que alguien puede conocer. Amén. Entonces, nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos, pero la verdad es que no podemos engañar a Dios. Ante los ojos de Dios, nosotros no podemos ganar su favor con nuestras acciones o con nuestro buen comportamiento. No podemos. Ahora, cuando yo dije que somos malos por naturaleza, hay un sinnúmero de versículos bíblicos que lo demuestran. Y yo quiero seguir leyendo unos versículos porque en estos versículos el Señor nos hace ver que las obras que nosotros cometemos o hacemos no son suficientes para ser aceptados ante Dios. Ninguna de las obras que nosotros hacemos, ninguna de ellas nos da la posibilidad como resultado de esas buenas obras de ser aceptados ante Dios. Vamos a verlo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Nuestra justicia, nuestras obras ante la balanza de Dios son como un trapo de inmundicia, sucia. Es por eso que el hombre por sí solo no puede alcanzar la salvación. El hombre por sí solo no puede tener ese encuentro con Dios, porque su justicia no le permite relacionarse con un Dios tan santo y tan puro. Ahora, quiero que leamos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando nosotros leemos este versículo nos parece como que no nos da un buen golpe. Pero leerle este versículo a un judío era darle un golpe, pero fuerte. Porque los judíos hacían las obras de la ley creyendo que por esas obras Dios les recibía mejor, les daba un lugar mejor. Eran recibidos por Dios con agrado. Y cuando el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley nadie es justificado, sino solo mediante la fe en Jesucristo, ese es un golpe fuerte para los judíos. Es decir, nada de lo que hagas puede justificarte ante Dios. Ni las ofrendas, ni el ayuno, ni venir a congregarte, ni hacer cualquier cosa para la obra de Dios puede justificarte ante Dios. No hay una obra que podamos hacer los seres humanos que nos pueda justificar ante Dios. Pero un versículo más que usted conoce es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imagina usted que la salvación fuera por obras? ¿Que ganarse el cielo fuera por obras? ¿Cuántos de aquí no estaríamos llenos de vanagloria? Todos diríamos: estoy en el cielo porque me lo he ganado. Soy cristiano porque yo me he esforzado. Voy a tener vida eterna porque yo me he esforzado. Cuando usted llegue al cielo,
¿qué usted le dirá al Señor? Si el Señor le preguntara, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué usted le respondería al Señor? Bueno, algunos van a decir, es que yo tenía buen comportamiento. Señor, yo me congregaba, yo ofrendaba, yo daba mi diezmo. Señor, yo limpiaba el templo. Señor, si yo era una persona bien comportada, la gente decía, cuando me miraban, allá viene una persona que tiene un buen comportamiento. La gente me alababa. Nada de eso nos llevará al cielo. Nada. Es por eso que estoy diciendo en esta hermosa mañana que la salvación no es por obras, porque si fuera por obras, todos tendríamos de qué jactarnos. Todos tendríamos algo que decir o justificar nuestra llegada al cielo, nuestra entrada a la vida eterna, que lo hicimos porque nos esforzamos, porque hicimos obras. Eso no vale ante el Señor. Y mire, yo no estoy diciendo que las obras son malas en ningún momento. Estoy diciendo que nadie se salva por obras. La única denominación o el único grupo religioso que cree que la salvación es solo por gracia son los cristianos. Todas las demás religiones creen que se salvan por obras. Es por eso que crecen mucho y es por eso que hacen muchas cosas, porque les han enseñado que es por obra. Es más, la Iglesia Católica, si usted no lo sabía, sépalo. La Iglesia Católica cree que uno se salva por fe más obras. Es decir, tú te salvas por la fe en Jesús, pero tienes que hacer obras para salvarte. Es por eso que hacen obras, hacen penitencia, hacen montones de cosas para ellos recibir el favor de Dios. Esa es una doctrina, eso no es privado, eso es público. Ellos lo enseñan. Ahora, cuando a alguien se le enseña que hay que hacer obras para tener gracia con Dios y para ser aceptos ante Dios y para ganarse la salvación, toda la gente lo va a hacer. Ahora, si yo le digo a usted, hermano mío, usted tiene que traer a la iglesia una ofrenda, un monto, tiene que darlo mensual, porque eso le va a ayudar a ir escalando para llegar al cielo. Yo estoy seguro que muchos lo van a hacer, porque ¿quién no se quiere salvar? Todos. Pero cuando se nos dice es por gracia, en vez de ayudarnos y a ser más dadivoso y a congregarnos más y a servirle a Dios, más bien se arruinan muchos, porque dicen, al final nada de lo que haga me va a salvar, porque la salvación es por gracia. Entonces, las obras son importantes, pero no contribuyen en ningún momento para la salvación. Aquí lo hemos enseñado, que las obras son el resultado de una fe genuina. Yo hago obras porque soy salvo. La fe que tengo en el Señor Jesús me hace producir buenos frutos. La Biblia dice que el buen árbol se conoce por el fruto. Es decir, si yo soy un cristiano verdadero, se espera que tenga buenas obras. Pero esas buenas obras no tienen nada que ver con salvación. Son productos, son el resultado de una fe genuina, salvadora que tengo en el Señor Jesús. Tito capítulo 3, versículo 4 y 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Se menciona una vez más que todo fue por la bondad de Dios. Otro versículo, el versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué somos salvos? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos estos versículos que estamos leyendo nos dicen que nosotros no podemos salvarnos por obras,
sino que debemos o podemos ser salvos solo mediante la fe en Jesús. Dice la Biblia que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Entonces, hermanos amados, como nosotros somos malos por naturaleza, no podemos salvarnos nosotros mismos. No podemos entablar una relación perfecta con Dios. No podemos comunicarnos con Dios si no es a través de Jesús, si no es a través de la fe en Jesús que tenemos. Es por eso que no tenemos nada de qué jactarnos. El apóstol Pablo dijo que si usted se quiere gloriar de algo, que se gloríe en la cruz de Cristo. No podemos gloriarnos de nada. No podemos jactarnos de nada. Estamos en el reino de Dios y hemos sido salvos por una palabra que aparece en este versículo que leímos y se llama misericordia. Dios tuvo misericordia de usted. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de todos. Y esa misericordia al Señor, o esa misericordia produjo que el Señor nos pudiera salvar. Pero no hay nada más. Usted puede tener buen comportamiento, puede vestirse bonito, puede arreglarse bonito, puede congregarse lo suficiente, puede hacer cualquier cosa, pero eso a usted no le garantiza una relación con Dios ni le garantiza la salvación. Porque por obras nadie puede ser salvo. Entonces usted dirá, pastor, ¿y cómo justificamos entonces? Porque en realidad hay personas que tienen buen comportamiento. ¿Estará mal llamarle o estaría mal decir yo tengo un buen hijo? ¿O estaría mal decir mi esposa es buena esposa? ¿O decir el esposo es buen esposo? ¿O mi padre es buen padre? Depende de qué punto de vista lo hablemos. Y eso es lo que vamos a hablar. Si hablamos de buenos padres, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Si vosotros siendo ¿qué? Malos padres sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto? Entonces allí tenemos un punto de partida. Los padres son malos según el punto de vista de Jesús, pero lo vamos a ver o lo vamos a aclarar de dos posiciones importantes. Cuando usted diga que un hermano es bueno, cuando usted diga un pastor es bueno, un líder es bueno, tenemos que tener claro desde qué punto de vista lo estamos planteando. Hay dos tipos de rectitud que nosotros hemos hecho. Está la rectitud relativa y está la rectitud absoluta. La mayoría de las veces que nosotros estamos hablando de que una persona es buena, estamos ocupando la rectitud relativa. ¿Qué es la rectitud relativa? Es cuando nos comparamos con otros según nuestros propios estándares. Siempre vamos a encontrar a alguien mejor que otro. Esa rectitud se llama rectitud relativa. A usted le han dicho, ¿eres buena esposa? Sí, eres buena esposa en una condición relativa. Tú no eres perfecta. Eres buen padre porque nos han dicho, yo tengo un buen padre. Sí, soy un buen padre en una rectitud relativa. No soy un padre perfecto. Eres un buen miembro de la iglesia porque colaboras con todas las cosas de una iglesia o de la congregación. Sí, pero en la condición relativa. Tú no eres perfecto. La condición relativa o la rectitud relativa tiene que ver esa comparación que hacemos los humanos entre las personas. Un ejemplo bíblico se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14, que usted ya lo ha leído, y es la oración que hace el fariseo y el publicano. Usted ya lo ha leído. ¿Cuál es esa oración? El publicano llegó al templo y también el fariseo. ¿Cuál es la oración del fariseo? Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Eso dijo el fariseo y usted puede leerlo. Señor, yo tengo un buen comportamiento.
Gracias porque no soy de la calle como este publicano. Gracias porque no le robo a la gente. Señor, yo soy una buena persona. Esa rectitud es una rectitud relativa. No vamos a quitar que quizás algunos fariseos podrían tener un buen comportamiento, pero no era una rectitud absoluta o una rectitud perfecta. Entonces, lo que estoy diciendo es, no está malo decirle a una persona que es buena, siempre y cuando lo estemos haciendo desde el punto de vista relativo. Es decir, tú eres una buena persona, pero yo tengo consciente que no eres perfecto. Amén. Porque no lo somos, no lo somos. Entonces, yo puedo ver buenas características en usted y yo puedo decirle, hermano, usted es un buen miembro. Usted tiene un buen comportamiento, intachable. Es una persona responsable, es una persona educada, es una persona ejemplar. Qué bueno que sea. Pero usted, o cuando yo lo digo, lo estoy diciendo desde el punto de vista relativo. Yo sé que no es perfecto. Amén. Y nadie lo es, nadie lo es. Entonces, el otro punto de rectitud, o el otro lado de la rectitud, es la rectitud absoluta. ¿Cuál es esta? Es cuando Dios nos compara con su ley perfecta, según sus estándares absolutos. ¿Sabe qué es esto? Es cuando Dios nos pone en su balanza de justicia con su ley divina y perfecta. ¿Sabe cómo salimos nosotros ahí? Salimos mal. En la rectitud absoluta, todos estamos claviados. Todos tenemos problemas. Los estándares de Dios son tan altos que ningún ser humano puede cumplirlos. Los estándares de Dios son tan altos y tan perfectos que nadie tiene la capacidad de poder cumplirlos. Por ejemplo, Dios nos pide perfección. ¿Será posible que seamos perfectos? No, no somos perfectos, porque somos caídos, porque fallamos, porque pecamos. Entonces, desde ahí ya estamos mal. En la rectitud absoluta, nadie es bueno. Jesús dijo, el rico le dijo, maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús está hablando en su condición humana. Nadie es bueno, sino solo Dios. Amén. Ahora, en esa condición Jesús está haciendo referencia que Él en su condición humana está diciendo solo Dios, no negando su divinidad, tampoco negando que Él es Dios, sino que está hablando en su condición humana. Cuando nosotros vemos a la persona de Jesús, tenemos que tener presente que Jesús tenía una naturaleza de hombre como todos nosotros y una naturaleza divina. La única diferencia es que Jesús nunca pecó porque Él no podía pecar. Pero en ese pasaje se nos hace ver la rectitud absoluta. En la balanza de Dios y en la rectitud absoluta, nadie es bueno. Nadie es capaz de entrar al cielo. Nadie es capaz de cumplir los estándares de Dios por sí solo. En esa rectitud, nadie tiene la capacidad de agradar a Dios. Entonces, dice la Biblia, y yo creo que ya lo leímos, que es, déjeme ver, en Gálatas 2:16, ya lo leímos y lo volvemos a leer para refutar y para dejar planteado más bien esta parte, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie puede ser justificado o nadie será justificado. Entonces, amados hermanos, esto nos deja ver en claro que aunque nosotros hablemos de buenas personas, estamos hablando en una condición relativa, pero en la condición o en la rectitud absoluta ante Dios nadie tiene ese acceso o esa perfección.
Cuando nosotros presentamos el Evangelio del Señor, muchas personas van a tratar de justificarse en sus obras. Van a decir, yo soy buena persona. Es más, cuando nosotros compartimos el Evangelio, algunas personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo unas malas acciones, no tengo un mal comportamiento. ¿Qué debo ir a hacer a la iglesia? No tengo necesidad de ir a la iglesia porque tengo un buen comportamiento. Está hablando en su rectitud relativa. Él cree que es bueno, pero ante la balanza de Dios, todos los seres humanos están en una condición perdida. Así que yo quiero resumir, hermanos, estos tres temas de la manera que nosotros podemos presentar el Evangelio del Señor, porque recuerde que esta serie, la intención es que cuando presentemos el Evangelio del Señor, lo hagamos de la manera correcta. Entonces, esta mala noticia que se llaman buenas obras, deben de presentarse de la siguiente manera. Tenemos una lista para que nosotros podamos presentar estas malas noticias. Y la lista es, primero debemos de decirle a las personas, Dios tiene un problema contigo. O debemos decirlo, Dios tiene un problema conmigo porque he cometido pecado contra Él en mis pensamientos, palabras y acciones. Número 2, Dios es recto y perfecto y no puede aceptarme como soy. Número 3, Dios es justo y debe castigar todo pecado que he cometido o voy a cometer. Número 4, el castigo es muerte, separación eterna de Dios y todo lo que es bueno. Y número 4, no hay nada que pueda hacer para remediar mi condición o para redimir mi cuenta. Escuche bien. Hemos estado diciendo que antes de presentar el Evangelio, que son las buenas nuevas, las personas tienen que saber esta mala noticia. Las personas tienen que saber que ellos están en una condición que no les permite acercarse a Dios. También hemos dicho que las personas pronuncian fácilmente que Dios está con ellos, porque eso se ha vuelto muy popular. La frase Dios o la frase Dios está conmigo, la mayoría de las personas, y más en este contexto nicaragüense que es una cultura bien cristiana, entonces la mayoría profesa con sus labios y dice que Dios está con y en todo está mencionando a Dios, porque estamos bien envueltos de una cultura cristiana. Pero eso no significa de que la persona en realidad está en buena condición o que en realidad Dios está con él, porque no es así. Deben entender que están en una condición que les separa de Dios. Entonces, entendiendo esta situación, ¿cuál es la solución? Bueno, hay un versículo bíblico que nos da la resolución o nos da la respuesta a cómo nosotros podemos acceder a Dios. Y vamos a verlo. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y escuche bien esta parte importante. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hace el Espíritu Santo con las personas en esta tierra es convencerlos de su pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que este texto anterior que hemos leído, lo que nos está diciendo que el Espíritu Santo usa estas malas noticias que están en las personas para luego darles convicción de pecado. En otras palabras, dejemos de presentar un evangelio barato tratando de hacer sentir bien a la gente para que se acerque a Dios, porque ni el mismo Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo le hace ver a la persona que está en pecado, que está mal, que está muerto,
que sin la ayuda del Señor y sin la misericordia del Señor no puede entrar a la vida eterna, que por sí solo, que por sus propias obras no puede ganarse la salvación. El evangelio, antes de presentarse, tiene que decírsele a la gente: tú estás mal, tú estás en pecado, tú estás viviendo en una condición que no le agrada a Dios. Tú no necesitas ir a la iglesia para ser una mejor persona. Tú no necesitas ir a la iglesia para tener una mejor apariencia. Tú no necesitas ir a la iglesia para tener una vida diferente. No, tú necesitas ir a la iglesia porque estás muerto, porque estás perdido, porque estás en rebeldía, porque tu pecado te separa de Dios. Ahora, cuando la persona entra al servicio de Dios, todas las cosas comienzan a cambiar, porque eso es fruto de mi decisión, es fruto de mi relación con Dios. Entonces, a veces la gente quiere cambiar a las personas de otra manera. Y es por eso, hermanos, que cuando este evangelio se ha presentado mal, de una manera incorrecta, las personas vienen a la iglesia, pero traen otras cosas en su mente. Creen que la iglesia es un lugar para entretenerse. Creen que la iglesia es un lugar para dejar las malas palabras. Yo estoy diciendo, todo el buen comportamiento es resultado de un cambio espiritual. Pero uno a la iglesia o al reino de Dios no entra principalmente por eso. Entra porque estás muerto, porque necesitas vida, porque necesitas esperanza, porque necesitas reconciliarte con Dios. Estás en una condición que si no te auxilian, que si no tienen misericordia, te vas a perder por la eternidad. Esa es la condición que se encuentra todo pecador. Y antes de presentar este evangelio, se le debe decir a las personas esta realidad. Nadie viene al servicio de Dios, como ya lo hemos dicho, porque es una buena persona. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que le voy a decir. Pero yo he escuchado a hermanos que le dicen: hermanos, mira, tú tienes un buen comportamiento. Si a vos solo lo que te falta es ir a la iglesia. Estás casado, tenés hijos, haces las cosas bien, no te veo ni fumar. He escuchado yo a muchas ancianas y ancianos diciéndole: si mi muchachito es bueno, lo único que le falta es ir a la iglesia. No es mucho. Esté bien encaminado. Solo es que vaya a hacer la oración. Está facilito. Eso es un error. Estás hablando de una rectitud relativa donde nosotros los humanos hacemos la separación y hacemos o le damos una categoría a esta persona buena, pero ante Dios esa persona está muerta. Y puede tener un buen comportamiento, puede ser el licenciado, el doctor, puede ser el abogado, el juez, puede ser la persona bien comportada, una persona que enseña buenos principios. No es que solo le falta ese pasito, es que le falta revivir, le falta resucitar, está muerto. Y aunque tenga ese buen comportamiento y esas buenas acciones, hay algo que le falta y es vivir, es vida en Cristo Jesús. El estar muerto es una condición terrible. Estoy hablando muerto espiritual. El estar en la muerte espiritual es una condición terrible que te separa directamente de Dios. O sea, cuando presentemos el evangelio, no andemos con esas cosas. No le andemos diciendo a la gente: mire, usted le falta solo el paso de ir a la iglesia. Vaya, si usted está, mire, pero yo lo veo y lo veo como cristiano. Solo que usted no va a la iglesia. Deje de presentar eso, eso no sirve, hermano. Puede tener el buen comportamiento, ya le dije, pero está muerto espiritualmente. Y el estar muerto espiritualmente te aleja de la presencia de Dios. Y eso es un problema. Así que en resumen, hermanos amados,
No podemos decir que las buenas obras funcionan. Dios tiene un problema con todos nosotros. Hemos cometido crímenes contra Él. Nos encontramos bajo sentencia de muerte. Por eso es que las obras no nos pueden salvar. Y definitivamente no hay nada que podamos hacer para que nosotros podamos alcanzar la salvación. No podemos justificarnos con nada. La Biblia dice que el regalo de la vida eterna se recibe únicamente por gracia, es gratuito. Y ese regalo se ha dado por misericordia. Amén. Entonces, yo soy salvo, usted es salvo por medio de la gracia o por la gracia del Señor, por medio de la fe que tenemos en el Señor. Pero esa gracia se nos brindó por misericordia. Y hoy tenemos una relación con Dios. Somos justos, dirá usted. La Biblia dice que somos justos. Sí, somos justos mediante Jesucristo. Somos buenos mediante Jesucristo. Somos personas responsables mediante Jesucristo. Solo mediante Jesucristo somos aceptados ante Dios. Cuando usted ora, en la oración, es mediante Jesucristo que somos aceptados. Si no fuera mediante Jesucristo y vamos nosotros de cabezones solitos, morimos. No podemos relacionarnos por sí solos. No podemos alcanzar la salvación por sí solos. Necesitamos a Cristo. Hoy somos santos porque la santificación de Cristo nos ha sido dada. Hoy tendremos vida eterna y vamos a gozarnos por la eternidad con el Señor porque a través de Cristo hemos sido salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Así que los pecadores tienen que escuchar estas tres malas noticias. Tienen que escuchar que nacieron en pecado, que están en pecado. Tienen que escuchar que están muertos espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y tienen que escuchar que las buenas obras no salvan a nadie. Solo mediante la gracia del Señor Jesús, mediante la fe que tenemos en Él. Así que, hermanos amados, este es el tema que quería compartir con ustedes en esta mañana para dejar claro que el evangelio que nosotros predicamos es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y que las personas, antes de conocer el evangelio del Señor, las buenas noticias, tienen que conocer esta mala noticia. ¿Por qué sale esta serie? Porque faltan otros temas más. Esta serie sale porque mucha gente ofrece el evangelio como que el evangelio se presentara sin importar la condición de la persona. Es verdad que una vez que la persona viene al Señor, es justificada mediante la fe, es salvo mediante la fe, pero tienen que saber cuál era su condición antes de Jesús. Si una persona no entiende su condición actual, ¿cómo podría valorar la gracia del Señor? ¿Cómo podría valorar el regalo de la salvación? Yo les he dicho a ustedes en una y en otra ocasión que mucha gente está en el servicio de Dios y tiene 20 años de ser cristiano y todavía no ha comprendido el sacrificio de la cruz. Y como no lo ha comprendido, entonces pasan un año en la iglesia, otro año fuera de la iglesia, pasan un año sirviendo a Dios, otro año haciendo cosas que no agradan a Dios, porque básicamente no entienden su condición. No entendieron de dónde Dios los sacó, no entendieron lo que hizo posible la gracia del Señor. No entendieron lo que hizo posible el evangelio del Señor. Por eso, repito, antes de presentar el evangelio del Señor, la gente tiene que saber estas malas noticias. Si el evangelio existe, es porque había una mala noticia. Si el evangelio del Señor vino, es porque la gente se estaba perdiendo y se estaba yendo a un lugar sin esperanza y sin oportunidad de salvación. Por eso existe el evangelio. El evangelio está porque hay una mala noticia y esa mala noticia es que están muertos, primero en pecado, muertos, y que las malas obras o las buenas obras no funcionan, no ayudan para la salvación.
Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza.